Ahora bien, sé que muchos pastores lo han maldecido y ofendido, no haciendo caso del precepto amar, orar y bendecir a tu enemigo. Pero eso le está pasando incluso dentro de la iglesia romana, con sacerdotes y obispos que lo atacan y atacan su ministerio. Pero por ellos yo no puedo hacer nada. Sin embargo, como hizo el Papa hace algunos meses, cuando pidió perdón por todos los hechos cometidos por algunos miembros dentro de la iglesia romana en contra de algunos segmentos de la humanidad, así yo, hermano Toro, en nombre de la Iglesia Cristiana Evangélica, le pido perdón por las ofensas que le han hecho desde nuestras denominaciones. De hecho, eso que le dije anoche a mi hermano Luis Toro, si me permite llamarle hermano Luis Toro, es algo... Gracias, la gloria es para el Señor, gracias. Anoche me acerqué al hermano Luis Toro y hoy lo preparé también porque soy olvidadizo, soy humano, soy torpe de entendimiento y de repente se me olvidan las cosas. ¿Me permiten 3 minutos para leerlo? Tiene que ver... Ok, gracias. Buenas noches, ya me presenté. Quiero agradecer la invitación a este evento. Quiero decirles que el levantamiento del hermano Luis Toro como apologista y maestro dentro de la Iglesia de Roma es, y creo que en esta parte voy a pecar un poco de soberbia, una respuesta a las oraciones que durante muchos años yo, Saúl, hice para que Dios levantara a alguien dentro de la iglesia en Roma que exhortara a la iglesia romana a leer, a estudiar sistemáticamente y a escudriñar las Escrituras como Él lo ha hecho. Y me atrevo a decir que no solo fueron oraciones mías, sino de muchos hermanos dentro del cristianismo que ustedes llaman protestante y de muchos hermanos que nosotros no consideramos separados dentro de la misma iglesia romana. De hecho, estoy completamente de acuerdo en muchas de las cosas que el hermano Toro enseña y que yo mismo he propugnado dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica en México. A mí también me atacan igual. Ya que no son ustedes los únicos, permítanme, voy a decir algo, ya que no son ustedes los únicos perezosos, como dijo el hermano Luis anoche, para escudriñar las Escrituras, también entre los cristianos evangélicos somos bien perezosos. Sin embargo, en lo que no estoy de acuerdo, y que es el motivo principal por el cual acepté venir al evento, es por el discurso de disensión que algunas veces utiliza el hermano. En México, por ejemplo, estamos atravesando una situación histórica en la que estamos siendo divididos entre chairos y fifís, y entre muchas otras cosas. Yo creo que no es el tiempo, como iglesia de Jesucristo, no es el tiempo para estar nosotros divididos. Hermano Luis, el hablar de los cristianos evangélicos como hermanos separados o hermanos esperados o herejes o cómplices del diablo, como escuché ayer que se dijo, y enemigos de la fe y de la sana doctrina católica, no ayuda en nada a nuestra sociedad ni a la iglesia. La palabra de Dios dice en la primera epístola a los Corintios 13, 1 al 3, que pudiéramos tener todo el conocimiento, entendimiento y poder que nos hiciera capaces de hacer milagros y trasladar montes. Pero si no tenemos amor no somos nada, somos como metal que resuena. Hermano, yo lo respeto y admiro en verdad, pero cuando lo escucho hablar de esa manera ya no cuadra con la enseñanza que nos dejó el Maestro en el Sermón del Monte, consignada en Mateo capítulo 5, 6 y 7, específicamente en el capítulo 5, verso 38 al 48, donde se nos manda a amar a nuestros enemigos, si es que realmente somos enemigos. Entonces, si realmente les duele como romanos, como católicos romanos, que estemos separados, entonces no es una incongruencia ese sentimiento de dolor con el discurso de odio y de división con el que se refieren algunas veces a la Iglesia Cristiana Evangélica. Ahora bien, sé que muchos pastores lo han maldecido y ofendido, no haciendo caso del precepto amar, orar y bendecir a tu enemigo. Pero eso le está pasando incluso dentro de la iglesia romana, con sacerdotes y obispos que lo atacan y atacan su ministerio. Pero por ellos yo no puedo hacer nada.
Sin embargo, como hizo el Papa hace algunos meses, cuando pidió perdón por todos los hechos cometidos por algunos miembros dentro de la Iglesia romana en contra de algunos segmentos de la humanidad, así yo, hermano Toro, en nombre de la Iglesia Cristiana Evangélica, le pido perdón por las ofensas que le han hecho desde nuestras denominaciones. Hermano, sinceramente le digo, Dios lo bendiga y lo guarde, haciendo resplandecer su rostro sobre su vida y poniendo en su corazón paz. Siga adelante con su ministerio, hermano, que habemos quienes lo apoyamos y oramos por usted en ambos lados de la balanza, a fin de que, como dice la Escritura en Filipenses capítulo 1 del 15 al 16, y cito, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción, pero los otros por amor, sabiendo que usted y yo estamos puestos para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues, dice el apóstol Pablo? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Con amor en el Señor Jesucristo, mi persona, y a lo mejor no es muy simbólico esto, pero yo le quisiera dejar esta copia. Ok, ¿ya puedo empezar por lo de la iglesia? Sí, él pidió 3 minuticos y yo se los di. ¿Le pido 3 minuticos? Usted me pidió 3 minuticos y yo se lo di. Le pido 3 minuticos, ¿me lo da? Gracias. Antes de comenzar, lo que es igual no es trampa. Él pidió 3 minutos y yo también puedo 3 minutos. Debo decirle a él que muy buenas sus palabras y se las agradezco. Solo que no estoy de acuerdo en una sola idea. En que usted quiso decir que yo incité al odio o incitaba al odio y estaba faltando el amor cuando los llamaba hermanos separados o hermanos esperados. Y esto no es así, y se lo voy a demostrar con la Biblia para que usted se dé cuenta que no es así. Ciertamente que yo los llamo hermanos separados, pero no es un insulto. ¿Saben qué significa separado? Que antes, cuando Cristóbal Colón llegó a nuestras tierras, 1492, todos los cristianos teníamos un nombre, la Iglesia Católica. En el año 1520, Martín Lutero hizo una separación. Eso no es un insulto, eso es una verdad y usted lo sabe en la historia. Si yo digo hermano separado, es porque se ha separado y no es un insulto. Es simplemente demostrar que los hermanos separados pertenecían a la Iglesia Católica antes de que Martín Lutero se separara de la Iglesia. Más nada, eso es lo único. Eso no es un insulto y eso no es incitar al odio. En segundo lugar, si decir que porque yo digo que la doctrina de los hermanos separados no es correcta, está en un error, ¿estoy faltando al amor? No es verdad. Si miramos cómo el mismo Jesucristo trataba a aquellas personas que eran conocedoras, Luis, ayúdeme con San Mateo capítulo 23, versículo 14. El mismo Jesucristo trataba a los hermanos de otra religión, pero que no querían escuchar la palabra de Jesucristo, a pesar de que creían en el mismo Dios, a pesar de que tenían las mismas sagradas escrituras conocidas hasta entonces. Sin embargo, Jesucristo, usted no me puede decir que faltó al amor, por decir la verdad. No faltó al amor. Y fue exigente y fue duro. Escúchelo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Usted no me puede decir que eso faltara al amor, porque entonces Jesucristo violó el mandamiento del amor. Pero Jesucristo a los escribas, maestros de la ley,
conocedores de las Sagradas Escrituras hasta entonces, y los fariseos, que amaban a Dios y tenían celos. Acuérdate de San Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 22 versículo 1, donde dice quién era él: un celoso del evangelio, fariseo criado a los pies de Gamaliel. De modo que estas personas amaban a Dios, buscaban a Dios, pero cuando Jesucristo les trajo el mensaje, les trajo la verdad y los querían encaminar por esa verdad, pusieron resistencia. Y ahí están las 7 maldiciones para contra los fariseos. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Ay de ustedes, 7 veces se lo dice. ¿Faltó al amor? No. El amor lleva a la verdad. Decir la verdad es amor. Por eso ustedes podrán ver que el mismo San Juan, tercera carta de San Juan, capítulo 1, San Juan, tercera carta de San Juan, capítulo 1, va a decir que el amor va unido a la verdad. Si yo a ustedes no les digo la verdad, no les digo que están equivocados. Equivocados en la doctrina, yo estoy faltando al amor. Porque el amor, obras de misericordia, corregir al que se equivoca, darle un consejo al que lo necesita, enseñar al que no, eso no va en contra del amor, eso es caridad, obras de caridad. Escuche como dice San Juan capítulo, tercera de Juan capítulo 1 versículo 1 en adelante. El anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. A quien amo, no puedo amar sin la verdad. El amor y la verdad van muy unidos. A quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este. Escuche, hermano, no tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Qué? No tengo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. Un padre espiritual, dice mis hijos, él se considera padre. Un padre espiritual no puede tener un gozo más grande que el saber que sus hijos andan en la, pero no puede tener una tristeza más grande que el saber que sus hijos andan en la. Y yo, si amo a mis hijos, no puedo dejar que se vayan por la mentira. Tengo que decirles la verdad. Y si yo no les digo la verdad, estoy pecando. Al punto que el mismo Santiago capítulo 5 versículo 19 nos dice que si algún hermano se extravía lejos de la verdad, fruto del amor es hacerlo volver. Escúchelo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, vamos a ver si dice, déjalo tranquilo, no le diga nada, porque si le dice algo es falta de amor. Vamos a ver. y alguno le hace volver. Dice que si se ha extraviado de la verdad, hay que hacerlo. Ese es el deseo mío. Yo aquí no vengo a pelear con ustedes. Yo aquí solamente vengo a mostrarles la verdad, para ver si ustedes quieren volver o no quieren volver. Eso es lo único. Mi deseo no es ofenderlo. Vea todo mi video. Jamás los he insultado y jamás los insultaré. ¿Les he dicho la verdad? Sí, se la he dicho. Y si el decirle la verdad le hiere, sí. Pero si usted compara lo que yo le he dicho, la verdad, no insulto. Y usted puede revisar todos los videos que tengo en YouTube. No tengo un video donde los insulte. Pero sí puede ver cómo me han insultado a mí. Esos que se llaman cristianos. No diciéndome la verdad, sino con ira, con rabia. Incluso me han dicho hasta de qué mal me voy a morir. Sin embargo, yo no he reaccionado mal. He reaccionado como manda el Evangelio, con amor, con firmeza, pero con la verdad. Ahora, si algún hermano se extravía lejos de la verdad, fruto del amor es hacerlo volver. Escúchelo de nuevo. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, oiga lo que viene. Sepa. Esto es lo que yo quiero que usted sepa. No es odio, no es rechazo, es amor. Sepa que el que haga volver al pecador
del error de su camino. Salirse de la verdad es un pecado y es un error. Que nadie, van 500 años de ese pecado de apostasía y nadie se lo ha dicho a ustedes en la cara con amor y ternura, como hoy yo, con el corazón en la mano, se lo digo a usted y en usted, a todos los hermanos. Que es un error, que es un pecado el salirse de la verdad, el desviarse a la mentira, es un pecado que se llama apostasía y usted sabe que está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Es un pecado de apostasía. Siga. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Que el mundo entero sepa de una vez y para siempre por qué el padre Luis le predica a los hermanos separados. Porque Dios me ha mandado a salvar almas. Y si no, ¿para qué soy sacerdote del Dios Altísimo? ¿Cuál es mi misión? Salvar almas. Y si renuncio a esa misión, ¿qué cuenta me va a pedir Dios a mí el día en que me muera? En serio, no es un juego. Cuando Dios me eligió a mí sacerdote, no me eligió en juego, me eligió en serio. Y cuando me dijo, vaya y predique el evangelio por el mundo, el que crea se salvará, pero el que se resista a creer se condenará. Está diciendo que si yo no le predico, la persona no podrá convertirse de su error. Pero si yo le predico y la persona se resiste a creer, yo estoy libre de pecado. Pero la persona que no quiso creer se condenará. Y no es culpa mía. Entonces yo quiero simplemente lavarme la mano como Pilato. Listo, no tengo problema. Yo les prediqué la verdad. Si no me hicieron caso, eso no es ningún problema. Y termina diciendo, repita lo último. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Y la cita que a usted no le gustó y lo expresó ahí, de segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24. Hoy se la voy a decir de tú a tú con la palabra de Dios. No fue un insulto. Fue una reflexión a la luz de la palabra de Dios para decirle al mundo que cuando una persona se desvía de la verdad, cae en los lazos del diablo. Y eso no es un insulto mío. Eso es palabra de Dios. Y estamos leyendo de la Reina Valera, que ustedes saben que le quitaron sabiduría. Y algún día debería preguntarse ¿por qué? Vamos a ver. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Observen, aquí no estamos peleando. Ni él trajo guante, ni yo tampoco. Porque alguno puede decir, es que están peleando. Oh, no, él habló, yo lo escuché, yo hablo, él escucha. No estamos peleando, estamos dando las ideas, brotando las ideas a la luz de la palabra de Dios. Él citó dio unas citas bíblicas, yo doy otras citas bíblicas. No debe ser contencioso. ¿Qué es contencioso? Que yo le hable a él con palabras mías de Dios y él me hable a mí con palabras de él y entonces nos pongamos bravos, pero no pongamos la palabra de Dios en el medio. Si ponemos la palabra de Dios, tenemos una autoridad. La palabra de Dios nos habla, lo que yo diga o lo que usted diga, ahí está la prueba. Va. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. ¿Cómo los he tratado? Amable, amable. Siga. Apto para enseñar. ¿Qué estoy haciendo? Enseñando. Sufrido, que con mansedumbre corrija. Sufrido, ¿cuántos insultos me han dado? Y yo, ustedes no, gracias a usted. Hoy de verdad siento que hay hermanos que también practican el amor. ¿Sufrido y qué? Que con mansedumbre corrija. Dios me pide a mí corregir. Con mansedumbre, como lo estoy haciendo, de corazón a corazón. Porque sé que son hombres de buen corazón. Con mansedumbre. Corrija, pero hay que corregir. Si yo no corrijo, no soy amante de la verdad. Corrijo. Que corrija a los que se oponen. Y en este caso ustedes, que se oponen. Y lo vamos a corregir hoy con la palabra, no con insultos. Usted lo va a ver, usted va a poner, yo le voy a decir, mire, esto no estoy de acuerdo, por esto, por esto y por esto. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan.
Dios les conceda ¿qué? Que se arrepientan. ¿De qué? Del oponerse a la verdad. Por eso hay que ver quién tiene la verdad. Ahorita van a ver. Si Él tiene la verdad, ustedes la van a ver. Si Él está en la iglesia de Jesucristo, ustedes lo van a ver, la verdad va a salir. Pero si la iglesia católica es la verdadera, ustedes lo van a ver. El que se oponga a la verdad, ¿qué pasa el que se oponga a la verdad? Escuche. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Para conocer la verdad. Siga. Y escapen del lazo del diablo. Esto es lo que a usted le dolió, pero esto no fue yo no lo insulté. Y escapen del lazo del diablo. El que está en la mentira y no está en la verdad, está enlazado, amarrado, cual toro, amarrado por el diablo. Y dice la Biblia que hay que soltarle el mecate donde está amarrado por el diablo. ¿Otra vez? Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Solo le hago una pregunta para comenzar. ¿Cómo es que se llama? Discúlpeme. Saúl. Saúl. Delante de Dios y delante de los hombres, ¿sería correcto que yo viera que usted esté en la mentira? Y dice la Biblia que el que está en la mentira está amarrado por Satanás y que debe ser liberado. ¿Sería correcto a los ojos de Dios y a la rectitud cristiana dejarlo ahí en esa mentira, en ese error, sin mostrárselo para que no se moleste, para que no se ponga bravo? No es correcto, pero no me ofendió ni me molestó, simplemente señalé el hecho porque estamos atravesando una situación que es peligrosa para nuestro país y lo que me preocupa es no que usted incite al odio porque lo salga de su corazón, sino porque muchas personas pueden malinterpretar lo que usted está diciendo. Gracias. Muy bien. Estas palabras de este hermano son dignas de aplaudir. Démosle un fuerte aplauso. Y aunque ustedes griten no, él tiene razón. Él tiene razón y no puedo decirle mentira. Porque no es correcto que ustedes insulten o traten mal a los hermanos separados porque sean de una fe distinta a la suya o una doctrina distinta. ¿Recuerdan el llamado del Papa? A amarnos, a respetarnos, a ¿cómo que se llama? A aceptarnos como hermanos. Pero sí, y él tiene razón, hay muchos hermanos que están jugando al mismo juego. Si los hermanos separados nos insultan, los vamos a insultar. No, ese no es. Ese no es. Jesús dice que le dé por la mejilla derecha, póngale la izquierda. No debemos. Pablo dice, vence al mal a fuerza de... No es correcto. Y hoy quiero recalcar estas palabras de este hermano. Porque no es casualidad que estamos aquí bajo la acción de Dios y Dios lo ha inspirado para que corrijamos dentro de la iglesia esa actitud agresiva, grosera hacia los hermanos separados. Pero ojo, una cosa es la actitud grosera, agresiva, con insultos, y otra cosa es la actitud amorosa, respetuosa con la verdad para sacarlos del error. No confundir una cosa con la otra. Ahora sí vamos a comenzar. Antes de escoger el tema, el mundo entero está esperando, Saúl, que usted nos compruebe, Biblia en mano, que la iglesia a la que usted pastorea, porque usted dice ser pastor, es la iglesia que Jesucristo fundó. Debe sustentarlo bíblicamente, comprobarlo. Así el mundo entero lo verá. Si usted no lo hace, ya le decía hace rato, el mundo entero verá que usted está en una iglesia que fundó un hombre y no Jesucristo. Y entonces el mundo entero dirá, ¿para qué voy a estar yo en una iglesia que no es la original, sino es una imitación? Y si usted no lo hace, yo sí lo voy a hacer, porque el mismo tiempo que usted dure, lo voy a durar yo. Y la misma pregunta que usted va a responder, la voy a responder yo. De modo que usted primero va a hablarlo
y luego lo voy a hablar yo y vamos a ver. Pero si la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, ustedes hoy lo van a escuchar y lo van a ver. ¿Y por qué? Estar en la iglesia católica. Bien, démosle un fuerte aplauso. Ah, no, el tiempo. Vamos a medir el tiempo. ¿Cuánto tiempo le parece a usted que podamos exponer el tema de la iglesia? A mí me parece que podría ser 40 minutos. 40 minutos me parece a mí. O una hora. ¿Cuánto tiempo le parece a usted? Bueno, a ver, podemos 40 minutos, 50. Vamos a ponerle 50 minutos. 50 minutos. O 40, vamos 40. Vamos a dar 40 minutos. Pero Saúl, lo repito, ¿y sabe por qué lo repito? Porque he debatido con otros hermanos, he compartido con otros hermanos y no me han hecho caso. Lo repito, Saúl. Es el tema de la iglesia, no es otro tema. Si él se sale de ese tema, ustedes verán que se fue, dio vueltas como Cantinflas, pero no dijo nada. Pero si él se centra en el tema y lo comprueba con la Biblia, lo vamos a ver. Una de dos: o lo vemos centrado mostrando con la Biblia que su iglesia es la de Cristo, o lo vamos a ver saltando para allí, saltando para allá, diciendo una cosa por allá de un tema, de otro tema, pero no va a decir en concreto por qué su iglesia es la de Jesucristo. El mismo tiempo que él use, lo voy a usar yo. Adelante, árbitros, el tiempo. Pónganse de acuerdo. Y ustedes, ojos abiertos, oídos atentos, porque hoy tiene que salir, brotar la verdad. No nos vamos a insultar, solo va a brotar la verdad. Y si ellos tienen la verdad, nos vamos con ellos. Pero si nosotros tenemos la verdad, nos quedamos muy orgullosos dentro de la iglesia y ellos deberían volver. Y el mundo entero tiene que conocer la verdad. Cuando dos cristianos que se aman con la palabra de Dios, conocedores, no es un principiante, es un pastor, y conocedores de la iglesia, entonces exponen cada uno el tema, el mismo tema, y el mundo escucha. Tiempo, árbitros, aquí está el micrófono. Le dicen a él, avisen. Sí. ¿Me dicen cuando empiece? Ok, gracias. Ustedes le avisan algo. Ya, ok. Bueno, primeramente, este es un texto que todo el mundo conoce, todos ustedes conocen, Mateo capítulo 16, cuando la confesión de Pedro. Dice aquí que estaban en la región de Cesarea, versículo 13, es casi igual lo que es que yo tengo la versión de Jerusalén también, pero sí, está ahí. Ok, no, ahorita traje la Reina Valera porque el hermano usa la Reina Valera. Ok, dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros entendemos en los originales griegos, que no dudo que el hermano también los conozca, la palabra Petros es Pedro, y la palabra Petra es roca. Yo no quiero discutir realmente si yo estoy en la iglesia verdadera, porque iglesia de Jesucristo solamente hay una. Bíblicamente solamente hay una iglesia de Jesucristo. Y esa iglesia de Jesucristo se fundó no en
parte de Cesarea cuando nuestro maestro le dijo a Pedro que en su confesión, en base a su confesión se fundaría la iglesia, sino que se fundó realmente cuando nuestro Señor ascendió a los cielos y estaban los discípulos alrededor viendo cómo se iba. Ahí es cuando nuestro Señor nos da la consigna: id y predicad este evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente la palabra católico significa universal. Yo no estoy, de verdad, quiero que lo entiendan por favor, y no estoy buscando un ecumenismo, no me considero ecuménico. De hecho, dentro de la iglesia cristiana en México no me consideran ecuménico. Quiero decirles, iglesia de Jesucristo, porque ustedes son iglesia de Jesucristo, quiero decirles que Jesús fundó la iglesia en base a la confesión de Pedro. ¿Y cuál es la confesión de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos nosotros creemos en Jesucristo como el Hijo del Dios viviente. Hay un canto que hace muchos años, por cierto, lo olvidé, yo nunca fui católico. Nunca fui católico, yo no fui criado en la iglesia católica, pero tampoco fui criado en la iglesia evangélica. Yo me convencí cuando alguien vino y me predicó el evangelio. Yo no me metí tanto en si esta doctrina era buena, si esta doctrina era mala. Dice la palabra del Señor, no estoy dando vueltas como los testigos de Jimán. Dice la palabra del Señor. Sí, es que luego nos acusan de que ¡ay, ya empezó a darle vuelta! No le estoy dando vuelta. Dice la palabra del Señor en Romanos 14, 22, ¿qué pues? ¿Tienes tu fe? Tenla para ti mismo. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que cree. Yo no me condeno a mí mismo en lo que creo, y tampoco los condeno a ustedes en la forma en que creen. Yo no vengo, como decía nuestro hermano Luis, yo no vengo a pelearme, yo no vengo a decir si adorar imágenes o no es bueno o malo. Sabemos por las escrituras, hay miles de escrituras aquí que nos dicen la verdad al respecto, pero ese no es el tema es la iglesia. Y dice claramente aquí, ya me perdí. El Hades, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesucristo nos habla de que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, nos está enseñando que la iglesia nunca va a morir, nunca va a ser destruida. Esa confianza la podemos tener nosotros porque Jesucristo fue el que nos dio la promesa. En la base de lo que dijo el siervo Pedro a Jesús: tú eres el Cristo, el Mesías, tú eres el Mesías de Dios. En esa base se funda la iglesia. Ahora bien, históricamente, nos dijo nuestro hermano que en 1520 Martín Lutero se separó de la iglesia. Ese dato es cierto, pero a veces en la iglesia romana no nos dan todos los datos, porque Martín Lutero no fue el primero que se separó de la iglesia romana. En 1243-45 hubo un hombre que se llamaba Pedro de Baldo. Él fue el primero que se empezó a separar de la iglesia de Roma, y no se separó, curiosamente, como pudiéramos pensar, por las doctrinas que llamamos idolatría. No se separó por eso, se separó porque la iglesia romana no estaba haciendo su labor. ¿Cuál era esa labor? Amar a tu prójimo, ayudarlo, hacer labor social como la que hace nuestro hermano Luis. Yo también dirijo una sociedad más o menos parecida a nuestro hermano Luis, y estamos ayudando. La iglesia no puede estar atorada en cuatro paredes, no podemos estar atorados en cuatro paredes, no importa en realidad en la manera en que crees o no crees. Los seres humanos tendemos a criticar todo aquello que no es como lo que yo pienso. El ejemplo es, si tú pecas distinto a mí, te voy a juzgar y a condenar.
Si tú crees distinto a mí, te voy a juzgar y a condenar. La iglesia de Jesucristo universal, según las Escrituras, está formada por todo pueblo, lengua y nación, de los que reciben a Jesús en sus vidas. Juan capítulo 1, verso 12, dice que a lo suyo vino a salvar a Israel, pero los suyos no le recibieron, el pueblo de Israel. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que tienen la autoridad de ser hechos hijos de Dios a través de la creencia en el Mesías, en Jesús, formamos parte de la iglesia. Siempre ha sido mi convicción, hermanos, y lo he dicho siempre, y se lo he dicho a mi amigo por el cual estoy aquí. La iglesia de Jesucristo es universal y es invisible y está alrededor de todo el mundo. Y dentro de la iglesia de Roma hay mucho cristiano, verdaderamente cristiano. Tenemos el ejemplo. Dentro de la iglesia cristiana evangélica tenemos gente que verdaderamente es cristiana, porque sigue los preceptos. Me he atrevido a decir incluso que entre las otras sectas hay gente despistada que realmente pertenece a la iglesia. Y ahí es en donde coincidimos nuestro hermano Toro y yo en lo personal. Predicar la verdad del evangelio para poder sacarlos del lazo del diablo, del error. Yo bien podría decir que también hay otros, hay gente aquí que está en el lazo del diablo, pero eso, aunque entiendo lo que el hermano Toro nos dijo hace un momento, el decir la verdad no, tiene que ir acompañada de amor. Si en realidad los amo, en realidad les digo lo que está mal. Pero ahorita no les puedo decir lo que está mal porque no pertenece al tema. El tema es la iglesia. Entiéndase como iglesia la asamblea de gente. Hace un momento la persona que estaba adorando y dirigiendo la alabanza, que por cierto yo me gocé junto con ustedes, y si alguno me vio yo también estaba brincoteando, no me iba a perder la oportunidad de alabar a Jesucristo junto con mis hermanos, independientemente de lo que crean o cómo crean. Él dijo algo bien importante. Este lugar, en este momento, era un santuario. ¿De quién? De la iglesia. La iglesia viene de la palabra griega eclesia, que literalmente significa asamblea. La iglesia somos nosotros como asamblea del Dios viviente. No importa en dónde nos congreguemos. Puede ser un auditorio, puede ser una parroquia, puede ser un santuario, puede ser un templo, pero la iglesia verdadera son las personas que están ahí congregadas en el nombre de Jesucristo, y donde hay más de dos, ahí está el Señor. Si nos damos cuenta, la iglesia somos la gente. Según las Escrituras, la iglesia somos la gente. Los redimidos por el Cordero, los redimidos por la sangre de Jesucristo en la cruz. Esos somos los miembros de la iglesia. La pregunta es, ¿tú estás en la verdadera iglesia? Iglesias, ¿cuántas hay? Solo una. Ahora bien, no se me aloquen, perdónenme la vida si yo de repente adoro a Dios en otro lugar que no es el mismo. Soy parte de la iglesia igual que ustedes. Iglesia solamente hay una, universal, católica, pero, espérame. Cuando a mí me preguntan, ¿tú qué eres? Pues yo soy cristiano.
¿Pero qué? Ok, yo les contesto de esta manera. Yo soy cristiano y me puedes llamar católico porque pertenezco a la Iglesia Universal de Jesucristo. Sí, la iglesia es una, hermano. Primero me están diciendo que me regrese y ahorita les digo que soy católico y me dicen que no. O sea, por favor, decídanse. Otra, soy protestante sí, pero no porque proteste contra ustedes. Yo soy protestante porque protesto contra el pecado, protesto contra las violaciones, protesto contra el feminicidio. Sí. Somos iglesia, o sea, no importa cómo te quieras llamar, la iglesia es una y está fundamentada en las Escrituras y en lo que dijo Jesús. Si no lo quieren recibir, ni modo, o sea, no, como dijo mi hermano Toro, no me voy a estar peleando, yo voy a escuchar con toda calma lo que él me esté diciendo. Bienaventurado aquel que no se condena en lo que cree. No podemos nada, según a los Corintios capítulo 13 verso 8, no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad misma. Y la verdad es la que prevalece, pero la verdad no es relativa, la verdad es absoluta, es universal y es constante y tiene que estar fundamentada aquí. Pero no puedo hablar de ese tema. Solamente es iglesia. La pregunta, ¿yo estoy en la iglesia verdadera? Si estoy, el canto que les iba a decir hace rato, a lo mejor algunos lo conocen. Decía el canto más o menos así, no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, si en tu corazón tienes a Cristo, dame la mano y mi hermano serás. Eso decía un canto. El canto está fundamentado en las Escrituras porque estamos fundamentados en la iglesia de Jesucristo. Hace rato estábamos cantando que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene poder? Porque fue derramada en la cruz. ¿Para qué? Para limpiarme de mis pecados. Claro, exacto. Hay gente que dice que la cruz es... Hay gente que dice que la cruz es símbolo de maldición y sí. Entonces, espéreme, hermana, ya voy a acabar porque ya. ¿A cuánto me falta? Ay, no me diga, ya se me hizo eterno. Sí. Miren, hay algo que no podemos dejar pasar y esto es una realidad, es la verdad. Cuando a nosotros nos programan, sea a ustedes o sea a nosotros, no vamos a entender otras cosas que nos quieran venir a decir. Y esto, hermanos, yo se los digo a mis hermanos católicos romanos y a mis hermanos cristianos evangélicos o protestantes, les digo, ¿quieres realmente atraer a alguien a la iglesia? Enamóralo de Jesucristo. No diciendo, no atacando, enamóralo de Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién me debería de convencer realmente si estoy en el error? El Espíritu Santo. Por más que ustedes me digan y me amarren y me torturen, si no está el Espíritu Santo detrás de sus palabras, no voy a creerlo. Si yo estoy diciendo la verdad y el Espíritu Santo no está detrás de mis palabras, por más que lo hagan, no van a creer. La iglesia de Jesucristo es solamente una. Nunca lo voy a dejar de decir. La iglesia de Jesucristo es solamente una. Es una. La palabra de Dios dice que es universal. La palabra de Dios dice que es universal. Es una iglesia universal, formada de toda lengua, tribu y nación. Pertenecemos a la iglesia. Gracias. Sí puede terminar. Puede terminar antes. Lo que no puede es terminar más largo. Antes sí, pero después no. Bien, yo solamente
les dije que prestaran atención porque él tenía la oportunidad de convencer al mundo que es la iglesia de Cristo. Ya lo escucharon, no necesito nada. Gracias, un aplauso fuerte para el hermano. Ahora yo quiero, me dicen el tiempo ustedes, me dicen el tiempo. ¿Ya? Ya. Ahora yo quiero mostrarle que también estoy de acuerdo en lo que él dijo. La iglesia es una y es católica. Eso lo estamos de acuerdo. No hay ningún problema. Ahí estamos bien. ¿Dónde marca la diferencia? Marca la diferencia en varias cosas que voy a aclarar. Cuando él toma Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante, cuando Jesús fue a Cesarea de Filipo, Saúl, permíteme que hable con usted porque es la persona que tengo al frente que pueda dirigirle en el nombre del Señor la palabra. Cuando Mateo 16, del 13 en adelante, venga Luis, se dirige, escuche lo que pasa. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro. Aquí es donde está la diferencia. Donde él dice lo que respondió Simón Pedro. Paren la oreja. Doña Lupa, pongan la lupa y ustedes van a ver dónde está la diferencia, y hay una gran diferencia. Él dice: Cristo fundó la iglesia en la profesión de fe de Pedro, cuando Pedro dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, pertenece a la iglesia católica, a la iglesia de Cristo. Fue lo que yo entendí. ¿Y lo ratifica? Claro, es lo que dije, pertenecemos a la Iglesia Universal. Ahora, vamos a escuchar lo que dice Pedro. Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa, según él, sobre ese fundamento, Cristo edifica la iglesia al punto que toda persona que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese pertenece a la iglesia de Cristo. Y él lo ratificó. Ahora yo le voy a mostrar una persona que dijo que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y a ver, preguntarle a él si pertenece a la iglesia católica esa persona. Marcos 1:23. Alguien que profesó que Jesús era el Hijo de Dios. Lea el 24, a ver. Diciendo: El 23, el 23, sí, vuélvale el 23. pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, Un endemoniado que dio voces. dio voces. Y van a ver si este demonio era católico. A ver si pertenecía a la iglesia de Cristo. Porque todo el que confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios es de la iglesia de Cristo, es católico. Y decía: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. Aquí, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Uno dice que es Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías. ¿Y ustedes quiénes dicen? Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ahora Satanás dice las mismas palabras de Pedro. Sé quién eres. ¿Has venido para... No, sé quién eres. Sé quién eres, el Santo de Dios. Otra vez. Sé quién eres, el Santo de Dios. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Dice unos que Elías, otro que Jeremías, otro que Juan. ¿Y ustedes quién dice? Tú eres el Santo de Dios. Lo mismo que Satanás. Repítame, él dice que no dijo lo mismo. El Mateo capítulo 16, versículo 15. A ver, el 15, ¿qué dice el 15? Mateo 16, 15, a ver si era lo mismo o no. Él les dijo: ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es el Hijo de Dios? El Santo de Dios. El Cristo, ¿qué es el Cristo? El ungido de Dios. ¿Qué dijo Satanás? Tú eres el ungido, el Santo de Dios. Con la Biblia yo le puedo comprobar a él que no es verdad que si Satanás confiesa que Jesús es el Santo de Dios, ya pertenece a la iglesia de Dios, ya no hay ningún problema. Eso no es correcto. Cuando él dice, pero todo aquel que confiese mi nombre, a los suyos vino, de Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero al que lo recibió, le dio potestad de ser hijo de Dios. Pero él no hace hincapié en la frase, dice, pero al que le recibe, el que cree en su palabra, el que lo acepta su palabra, le da la potestad de ser hijo de Dios. Pues mire, los que reciben su palabra, los que le creen a Jesucristo, no solo el que diga, Señor, Señor, él ya lo sabe, sino el que cree en su palabra y sabe qué fue lo que dijo él en su palabra. Volvemos entonces a Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, el verbo, en futuro, no en presente. No dijo, edifico la iglesia, la edifico ya, en la persona, no, en la, ¿cómo que se llama? En la profesión de Pedro. No dijo, la edifico en la profesión. Dijo, edificaré, futuro, edificaré mi iglesia. ¿Quién es el que va a edificar? Cristo. Nosotros los católicos decimos que Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, por algo le cambió el nombre. Si no, ¿para qué le cambió el nombre? Que alguien me diga. Pero si le cambió el nombre de Pedro, que significa piedra, y le dice, sobre esta piedra edificaré, entonces es que Jesús va a edificar. Él es el que edifica la iglesia. Y la va a edificar en torno a Pedro. ¿Y por qué en torno a Pedro? ¿Tiene pruebas? Sí tengo pruebas. Voy a mirar cuando Cristo comienza a edificar la iglesia. Y Él lo sabe, que en el día de Pentecostés había gente de toda la raza y nación católica. Pero no bastó con decir Jesús, Señor. Hechos 2, Luis. Ustedes van a ver que cuando viene el Espíritu Santo, ahí comienza Cristo a edificar la iglesia. ¿Cómo dice la Biblia que lo hace Cristo? Edificando, edificaré. Pedro comienza a dar un discurso. Hechos capítulo 2, versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, aquí está Pedro, poniéndose en pie con los 11, Pedro al lado de los 11, representando a los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y les dio el discurso que ustedes lo saben. Versículo 41, cuando Pedro termina de hablar, ¿qué pasa? así que los que recibieron su palabra, la palabra que Pedro les predicó, la recibieron. Al recibir la palabra, reciben a Jesucristo. Pero ¿quién estaba al frente? Pedro. Los que recibieron la palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y se añadieron aquel día, mire cómo la iglesia se va edificando. Se añadieron aquel día como 3,000. Jesús dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré. Ya Pedro, el representante de Cristo en la tierra, lanza el discurso, la palabra de Dios, y comienza a edificar la iglesia Cristo como lo había prometido. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Al punto que el versículo 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor. Aquí, ¿quién va a edificar la iglesia? Jesús le dijo,
Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré. Yo voy a edificar. El Señor, repítalo. Y el Señor, El Señor es el que edifica. El Señor y el Señor añadía cada día a la iglesia está edificando. Edificaré mi iglesia. El Señor añadía, está edificando cada día a la iglesia. a los que habían de ser salvos. Dejó una iglesia para que la gente se salga de la iglesia o para que se integre a la iglesia. Y si se integra a la iglesia, hay garantía de salvación. Iba salvando a todos los que se integraban a la. Jesús cumplió su palabra. Edificaré. Ya Él no está, pero está edificando la iglesia. ¿Quién lo está representando? ¿Quién lanzó el discurso? Pedro. Jesús comienza a edificar la iglesia y sigue edificando la iglesia. Usted ve todo Hechos de los Apóstoles, lo que hicieron para que nosotros lo creamos. Cuando Pedro comienza ya a trabajar por la obra del Señor, Dios va edificando la iglesia. Y miren ustedes que Pedro pasa a ser una ficha importante para la iglesia. Esa, la que viene el Espíritu Santo. Esa que Cristo está edificando, congregando. Capítulo 5, versículo 15. Cómo Cristo está edificando. Léalo desde el 14, Luis. Desde el 14. Cómo Cristo está, la lupa. Estamos mirando que Cristo está edificando en la persona de Pedro, que él dice que no es en la persona, que es en la confesión, pero no me lo pudo comprobar con la Biblia. Y yo le estoy comprobando con la Biblia que es en la persona de Pedro. Véanlo. 5:14. Y los que creían en el Señor, ¿se acuerda? El Señor iba agregando a la iglesia a los que se iban salvando. Aquel día se creyeron 3,000 personas. Otra vez, Luis. y los que creían en el Señor, Los que creían en el Señor aumentaban más aumentaban más y más. Se va edificando la iglesia. Más. Ahora vamos a ver cuál es la piedra donde Cristo edificó la iglesia. Pongan cuidado. en gran número, así de hombres como de mujeres, Ahí viene, Doña Lupa. tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, ¿Quién? para que al pasar Pedro, ¿Quién? para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Cristo está añadiendo a la iglesia gran cantidad de gente que se va salvando, pero ¿quién les predicó? Pedro. Y la gente ponía a los enfermos para que cuando pasara al menos la sombra. ¿Qué está diciendo en castellano teológicamente la Biblia? Que Pedro sí es el representante de Cristo al punto que su sola sombra hace que los enfermos se sanen. Pero no basta con eso. Sigue edificando la iglesia. Sigue edificando la iglesia. Vamos al capítulo 9, versículo 32. En el 32. Sigue edificando Cristo la iglesia. Aconteció que Pedro, ¿Quién? Pedro. En el que Cristo prometió y lo está cumpliendo. Edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Edificaré la iglesia. aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los... ¿Qué hacía Pedro? Él dijo, todos los que creen en Cristo pertenecen a la iglesia católica, a la iglesia universal. Sí, es verdad. Pero están pastoreados ¿por quién? Pedro lo visitaba a todos. Pongan cuidado. Aconteció que Pedro, visitando a todos, Ese todo se refiere a los creyentes. Hay alguien representante de esa iglesia, Pedro, los visitaba a todos. visitando a todos, Pedro vino también a los santos. ¿Ustedes tienen santos en su iglesia? ¿Creen en los santos? No, los católicos sí. Pongan cuidado. ¿A quién visitaba Pedro? Visitando a todos, vino también a los santos, A los santos.
en la iglesia de Jesucristo, donde está Pedro, donde la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, donde Cristo está edificando la iglesia, en esa iglesia hay santos. Y lo tenemos en la iglesia católica. La Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y Pedro visitaba a todos. Y en esa iglesia hay santos. Por eso usted y yo debemos estar en esa iglesia. Porque cuando yo me uno a esa iglesia me salvo. Porque cuando yo me uno a esa iglesia, ahí están los santos de Dios. Pero están gobernados por Pedro. ¿Y por qué están gobernados por Pedro? Porque Jesucristo en Juan capítulo 21, versículo 15, Él bien decía, ¿qué es la iglesia? Una congregación. Y en eso estamos de acuerdo. Pero Él decía, una congregación que confiesa que Jesús es el Señor. Listo. Mientras que la Biblia dice otra cosa. La iglesia es una congregación, un rebaño donde hay muchos reunidos, pero que está gobernada por un hombre que Dios dejó. Escúchelo. Cuando hubieron comido, Hubieron muchos, los discípulos de Cristo. Jesús dijo a Simón Pedro, A Simón se llamaba antes, pero después Él le puso piedra, Pedro. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Me ama más que esto, doña Lupa. Es una congregación, muchos creyentes en Cristo. Pero esa congregación que se llama iglesia o rebaño de Cristo, tiene alguien quien lo gobierne. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahí viene, Él le dijo, ahí viene. apacienta mis corderos. Los corderos no dicen, yo creo en Cristo, confieso que Cristo es el Señor, no me dejo pastorear por Pedro, porque Pedro no lo quiero, yo solo basta creer en Cristo y ya soy salvo. No, Jesús le dijo, la tarea que yo le doy es pastorea las ovejas mías de yo. O sea, la de Martín Lutero, la de Pánfilo, la de Petronilo no. La de Cristo sí. La pastorea Pedro. A punto que San Lucas capítulo 22 versículo 31, San Lucas 22, 31, verá que Jesús nos dice que la iglesia va a estar a la deriva por el mundo y que cualquiera que crea, como Él dice, cualquiera que crea ya pertenece a la iglesia de Cristo. Vamos a ver. Dijo también el Señor, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. A la iglesia, a la congregación. Satanás pidió permiso para zarandear la iglesia de Cristo, la congregación, como se hace con el trigo. ¿Sabe qué es zarandear? Dividir, separar. Mamá separaba, mamá agarraba el café, lo tostaba, lo dejaba, lo secaba y luego lo molía y lo metía aquí y nos ponía con una tapa grande, con algo grande, echarle aire. Y a lo que le echábamos aire, la pipa caía aquí, la pepa, yo no le digo como ustedes le dicen, aquí, y la basura caía allá. La zarandeaba para que dividiera la pepa. ¿Le dicen pepa o pipa? ¿Ustedes cómo le dicen? La pepa de la concha. Así Satanás quiere dividir la iglesia, zarandearla como se hace con el trigo. ¿Cómo podemos tener una sola iglesia no dividida, católica, universal y de Jesucristo? Paren la oreja. Lupita, mejor Lupita. Pero yo he rogado por ti. Aquí, primacía de Pedro. Otra vez, Luis. Pero yo he rogado por ti. Mi pregunta, Saúl, yo me pregunto y no me responda, pero me hago la pregunta: ¿por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué no rogó por los otros? ¿Por qué por Pedro? Yo he rogado por ti. Segundo, que tu fe no falte. que tu fe no falte. Tarea, Lupita,
Tarea, ¿cuál es la tarea de Pedro? Cosa que los hermanos separados no aceptan, pero que aquí está, pruebas tengo. Y tú, una vez vuelto, Ahí viene. confirma a tus hermanos. ¿Qué? Confirma a tus hermanos. ¿Qué? Confirma a tus hermanos. La iglesia de Jesucristo es una congregación donde Jesucristo dejó a un hombre encargado de confirmar a sus hermanos en la fe cuando el diablo los quiera zarandear, dividir con el trigo. Y hago un paréntesis. Hoy día el diablo quiere zarandear la iglesia. Y hay sacerdotes en contra del Papa. Hay obispos en contra del Papa. Hay laicos en contra del Papa. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para estar en la iglesia de Cristo y no dejando zarandear? Agarrarnos de la mano de Pedro, porque Jesús le dijo, Satanás pidió permiso y eso se tiene que cumplir, ya Dios le dio permiso para zarandear la iglesia. Pero yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos para no ser zarandeado por el diablo. Me agarro de Pedro. Si hay curas, si hay obispos en contra del Papa, mis respetos. Pero yo no me voy con ellos, yo me voy con el Papa, porque Jesús rogó por Pedro. Católico que no ame al Papa no está en la iglesia de Cristo. Está dividiendo la iglesia. Y tenemos que aferrarnos a él. Hay muchas páginas por internet, no las busquen. Pero si algún día la encuentran, se van a acordar de mí. Que odian al Papa y dicen, página tal, católica. No, católica no, con el nombre de católico. Porque la iglesia de Jesucristo tiene a un Pedro que va a fortalecer la fe de sus hermanos. Edificaré mi iglesia. Jesucristo va a edificar la iglesia en Pedro y dice, tiene que fortalecer a mis hermanos, porque ahí se va edificando la iglesia. Por eso ustedes verán que San Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 20, utiliza las mismas palabras de Jesucristo. Edificaré mi iglesia. Aquí utiliza esa misma palabra. Vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera. Edifíquense. Aquí está. Jesucristo es el que edifica. Él va construyendo. Y ustedes y yo no estábamos en ese tiempo. Ahora nos queremos agregar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Basta con decir creo en Cristo, ya soy de la iglesia de Cristo? No, doña Lupa. ¿Qué tenemos que hacer? Edifíquense sobre el fundamento de los apóstoles. No podemos ignorar a los apóstoles de Cristo. No podemos ser la iglesia de Cristo quitando a los apóstoles de Cristo. Y los apóstoles de Cristo estaban gobernados por Pedro. Yo he rogado por ti, fortalece a tus hermanos. Mira, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Entonces la iglesia de Jesucristo existe, es una, es católica, pero es aquella que está gobernada por Pedro, y lo sabemos. Y la iglesia reconoce a Pedro como jefe de la iglesia y se preocupa. Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 5. Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 5. Cómo la iglesia de Jesucristo reconoce a Pedro como el jefe. Y está pendiente de él. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Estaba en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Es el jefe de la iglesia. Y toda la iglesia, la congregación, todos los días hacían oración sin cesar por él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por algo? ¿Por algo? Porque si no lo harían oración uno o el otro. Pero toda la iglesia, por Pedro. Entonces vemos que según la Biblia, Jesucristo sí funda una iglesia. Y sí hay una iglesia. Pero esa iglesia está gobernada por Pedro. Más todavía, San Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos viene a decir que esa iglesia de Jesucristo es
fundamento y base de la verdad. O sea, que no puede haber verdad en mis labios o en el labio de Saúl si no está en la iglesia de Cristo. Si se sale de la iglesia de Cristo, no habrá verdad en sus labios. Escúchelo. Te escribo esto, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. En la casa de Dios, dale. Que es la iglesia. Aquí aparece. Que es la iglesia. Aquí aparece la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Del Dios viviente. No de Martín Lutero, no de Carlos Parán, no de José Mí, no de cualquier hombre. La iglesia del Dios vivo. Esa es la diferencia entre la iglesia católica y las sectas. La iglesia del Dios vivo, la iglesia de Cristo fundada en Pedro. ¿Cómo portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo? Y escuchen, ¿por qué es importante la iglesia? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo que les puse de Sansón? Sansón era un hombre de Dios, muy de Dios. Y cuando le sacaron los ojos y se lo llevaron ya le dijo: Señor, ya no más, dame un poquito de fuerza para vengarme de mis enemigos. Y le dijo el que lo llevaba: hey Luis, llévame a las columnas, al fundamento del templo, del lugar. Y lo llevaron y lo pusieron en las dos columnas. Y estaba divirtiendo a la gente y la gente riéndose de Sansón. Y dijo Sansón: Dios mío, por última vez, Señor, dame la fuerza. Muera Sansón con todos sus enemigos. ¡Bum! Destruyó las columnas. Y cuando Sansón destruyó las columnas, todo se fue para el suelo. Y dice la Biblia que la iglesia es columna de la verdad. ¿Y qué es lo que el diablo tiene que destruir? La columna, para que la verdad se vaya para el suelo y brote la mentira. Pero aquí no, aquí sale la verdad y la mentira se va para el suelo. Tiene que brotar la verdad. Al destruir la verdad, al destruir la iglesia, se destruye la verdad. ¿Pero de qué iglesia estamos hablando? Puede decir él: de la iglesia mía. El otro puede decir: de la iglesia mía. El otro puede decir: de la iglesia mía. Y él dice: la iglesia. Ahí no se refiere a la iglesia católica, ahí se refiere al que confiese en Cristo y ya. No, estamos leyendo 3:15. Pero el 3:15 viene después del 14. Y el 14 después del 13. Y el 13 después del 12. Y así lleguemos al 1. Al 1. Para mirar de qué iglesia estamos hablando. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado. Estamos hablando de una iglesia que tiene obispos como tenemos nosotros. Un aplauso para el obispo. Eso lo tenemos desde siempre en la iglesia. Otra vez. Es palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. ¿Y qué es un obispo? No sabemos. Pero le vamos a mostrar que la iglesia de Cristo no es el que diga Jesús es el Señor o es hijo de Dios, como el diablo lo dijo también. No, es el que esté en una iglesia que hay una jerarquía, donde hay un jefe, Pedro, donde hay otros que ayudan a gobernar esa iglesia. Versículo 4, para que lo compruebe Lupita. Lo que estoy diciendo con bases bíblicas, y lo que él dice es verdad. Yo no lo puedo convertir. Yo lo único que puedo hacer es cumplir lo que Jesús me dijo: vaya por el mundo entero y predique el evangelio a toda criatura. Y ahí estaba Saúl metido, a toda criatura. El que crea se salvará. Y si Saúl se resiste a creer, no lo digo yo. A ver, Lupita, una iglesia, ¿se acuerda? Columna y base de la. Y en esa iglesia hay obispos. ¿Y cuál era el cargo del obispo? Que gobierne bien su casa. El obispo era casado, había obispos casados y había obispos solteros. Pablo era soltero, Juan
era soltero. Pedro se supone que era casado. Bueno, el obispo que es casado, ¿qué tiene que hacer? Que gobierne bien su casa, Ajá, ¿por qué? Vamos a ver. que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y aquí con la ayuda de Lupita, vamos a hacerle zoom. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿No sabe qué? el que no sabe gobernar, La Lupita, la palabra clave, gobernar. En la iglesia de Cristo, vamos a ver si hay quien la gobierne o cada quien hace lo que le dé la gana. Vamos a ver. El que no sabe la palabra gobernar, otra vez. pues el que no sabe gobernar Hay quien gobierna en la iglesia de Cristo. El que no sabe gobernar su propia casa, su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? no es que yo diga soy de Jesucristo, creo en Jesucristo. Debo dejarme gobernar por los obispos. Yo estoy aquí, soy muy cura, pero si el obispo no me hubiese dado permiso, no estuviera aquí. Gracias, monseñor, que Dios le pague. Porque dice la Biblia que el obispo ha sido puesto por Dios para gobernar la iglesia del Dios vivo. Entonces, ¿cómo me puede decir a mí que en la Biblia no hay constancia? O que cualquier persona puede decir yo soy la iglesia de Cristo. No, por eso Pablo, le estoy leyendo el 4. Y recuerde, le estoy leyendo 1 Timoteo 3, 4. Y en el 15, después del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, viene el 15. Y en el 15 dice, para que sepa cómo tiene que portarse en la iglesia de Dios, donde estaban los obispos. Pero ¿qué más había en el obispo? ¿Qué había más en la iglesia? Versículo 8, ¿solo los obispos? Los diáconos, Ay, también los diáconos. También están los diáconos. Y ustedes saben que en la iglesia del Dios vivo existen los diáconos. Entonces vemos cómo hay una jerarquía, alguien que gobierna la iglesia. Que me vengan a decir a mí que la Biblia no dice que debe haber alguien que gobierne la iglesia, pruebas tengo. Se le respeta, pero le estoy mostrando con la Biblia. No lo puedo obligar a creer, ni a él ni a nadie. Mi deber es exponer la verdad. Por eso, mira, el Señor me dice en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Escuche lo que dice el Señor. Ciertamente yo no lo puedo obligar. Y Él dice, si nos cerramos, nadie me puede obligar a creer. Y eso es verdad. Solo el Espíritu Santo. Y eso es verdad. Y eso está escrito. Pero la Biblia dice que el hecho de que ellos no quieran creer, no por eso me tengo que callar la boca. Escúchenlo. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. me dijo, hijo de hombre, Me dijo, toro, ponte sobre tus pies ponte sobre tus pies y hablaré contigo. y hablaré contigo. Mande, Señor. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, Y me dijo, ¿qué me dijo el Señor? hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Que se rebelaron contra mí. Martín Lutero se rebeló contra la iglesia. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí Martín Lutero y todos los descendientes de él, las sectas. hasta este mismo día. Hasta hoy, Saúl. Y usted, tristemente, está en ese grupo. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Duro, él mismo dijo, si yo me cierro, ¿quién me va a hacer creer? Sí, ahí está escrito. Siga. Y les dirás, así ha dicho Jehová, el Señor. Así ha dicho el Señor. Mi deber es decirle, esta es la verdad. Aquí está escrito capítulos y versículos. Siga. ¿Acaso ellos escuchen? ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde,
porque son una casa rebelde. Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Saúl, usted hoy a lo mejor no crea, pero sepa que un sacerdote del Dios Altísimo, con el corazón en la mano, con la Biblia, con pruebas, se lo mostró. Que crea usted o no crea, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hacer lo que estoy haciendo, con amor, expresárselo. Y tú, hijo de hombre, Y tú, hijo de hombre, no les temas. ¿cómo lo hice? Y tú, hijo de hombre, no les temas, Por eso usted verá que yo no le tengo miedo a ninguno. Seguro, no les tengo miedo a ninguno. A pesar de que me han insultado, me han amenazado, pregúnteme si me importa. No le tengo miedo. Porque dice el Señor, otra vez, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. me van a insultar. Gracias a Dios, este es un hombre de buen corazón que lleva el Evangelio también en su mente y en su ser. 5 minutos, gracias. Aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras, Aunque me halle entre zarza y espino, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, eso no importa. porque son muy rebeldes. Lo ha repetido varias veces. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. ¿Y qué es lo que él me dice? Que les predique. Y si no les predico, ¿en qué me convierto? En un rebelde como ellos. Ahora ven por qué les predico. Porque si yo no les predico, si yo les predico no es porque los odie, no es porque siembre terror, sino porque el Señor me dice, y si usted no me hace caso a mí de predicarle, aunque ellos no le escuchen, usted se ha convertido en un sacerdote rebelde, que no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Termino. ¿Me quedan cuántos? 3 minutos. Cuando me quede uno me dicen. Efesios capítulo 3, versículo 20 al 21. Efesios 3, 20 al 21. Escuche. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Saúl, a Dios sea la gloria. A Él sea la gloria en la iglesia. Saúl, a Dios se le da la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Por todas las edades. Por todas las edades. No dice hasta que llegue Martín Lutero y funde otras. Por los siglos de los siglos. Por siempre. Y termina diciendo. Amén. Amén significa, esto no lo cambia nadie. Así es y así será. Por eso nosotros tenemos que mantenernos en la iglesia dándole la gloria a Dios. No podemos salirnos de la iglesia. Tenemos que sujetarnos a la iglesia, tenemos que ser obedientes a la iglesia, tenemos que amar a la iglesia. Mateo capítulo 7, versículo 21. Decía un hermano, me decía, ¿para qué peleamos sobre esto? Ya, la última, pues ahí cerramos. ¿Para qué peleamos sobre esto? Si en el cielo nos vamos a encontrar todos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, todos, tomándonos un café con Dios y echando risa. Mirá como nos peleábamos en la tierra. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Qué dice Mateo 7, 21? No todo el que me dice, Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos. Es mentira que todos vamos a ir a tomarnos un café con Dios. Eso es mentira, eso no está en la Biblia. Siga. Sino el que hace la voluntad de mi Padre, Saúl, escuche lo que viene. Saúl, oiga, que está en los cielos. Muchos me dirán no caiga en esa, Saúl. Muchos me dirán, en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? yo sé que usted predica la palabra de Dios en el nombre del Señor. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Yo sé que usted también expulsa demonios. Y en tu nombre hicimos muchos Yo milagros. sé que usted a lo mejor tiene muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca les conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Por eso le estoy predicando, para que no le suceda eso.